Buenas tardes, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados para esta sesión pública. Buenas tardes. Se hace constar, magistrado presidente, que el Pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y un juicio de inconformidad, con las claves de identificación y los nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Bien, ahora se procede al desahogo de los 2 primeros puntos del orden del día relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 23 y 34, ambos del año 2018, los cuales somete a la consideración de este pleno el magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña, por lo que solicito al secretario proyectista, doctor Bruno Refugio Carrillo Medina, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos. Con gusto. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Expediente JDC-023/2018. En el presente asunto trata sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Norma Nelly Chavero Ortiz y otros, en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, por el que se desecha de plano el recurso de queja promovido en contra de la Asamblea Municipal Electoral de Apodaca, Nuevo León, señalando los inconformes en su demanda los agravios que a su consideración se les causa con dicha determinación. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, ya que la misma no se encuentra debidamente motivada en virtud de que la Comisión de Justicia responsable no señala con claridad y precisión el por qué inicia el cómputo del plazo de impugnación a partir del día 10 para concluir dicho plazo el día 13 de febrero y de esta forma determinar que la impugnación de los actores se presentó fuera del plazo, siendo también omisa en demostrar de qué forma o a través de qué medios de comunicación hizo del conocimiento de los interesados los acuerdos que hayan sido tomados respecto de la Asamblea Municipal Electoral de Apodaca, Nuevo León. En tal virtud, en el proyecto se ordena a la responsable que emita una nueva resolución en la que establezca de manera clara y precisa de qué forma o a través de qué medios de comunicación hizo del conocimiento de los interesados los acuerdos que hayan sido tomados respecto de los actos impugnados, y en caso de no acreditar lo anterior, deberá de tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de queja de los actores, procediendo al estudio de fondo del mismo. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos son: primero, se revoca la resolución impugnada para los efectos referidos en el considerando 4.2 de la presente resolución. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Ahora bien, respecto al expediente JDC-034/2018, el presente asunto trata sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Benito Salazar Martínez, en el que alega que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática ha sido omisa en resolver un recurso de queja electoral que interpuso ante dicha autoridad en fecha 29 de febrero del presente año, señalando el inconforme en su demanda los agravios que a su consideración se le causan con dicha omisión. En el proyecto se propone declarar como fundado el agravio expuesto por el actor en razón de que a la fecha de la emisión de la presente resolución no se advierte de las constancias que integran el presente juicio ni de la página electrónica de la autoridad responsable, que el órgano responsable haya emitido la resolución al medio de impugnación interpuesto, ni tampoco se advierte alguna diligencia o circunstancia que justifique o acredite la demora de la responsable de emitir el fallo, correspondiente al recurso promovido por el actor, por lo que entonces resulta evidente para este órgano de justicia electoral la violación del principio de impartición de justicia pronta y expedita, dado que la omisión de la responsable es excesiva al no emitir fallo alguno en el que resuelva lo atinente a la queja interpuesta por el actor. En tal virtud, en el proyecto se propone ordenar a la responsable que emita la sentencia que resuelva, conforme a derecho, el recurso de queja promovido por el actor en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos son: primero, se declara fundado el agravio del actor y se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática resolver el recurso de queja contra órgano en los términos precisados en la presente resolución. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandado. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señores magistrados. ¿Sin observación? Proyectos. Ninguno. Bien, señor secretario, por favor, sírvese a recabar la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente
procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 23 y 34, ambos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de ambos proyectos. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias. Agotado el punto anterior, ahora se procede al desahogo del último punto del orden del día relativo al juicio de inconformidad número 32 y los expedientes acumulados, todos del año 2018, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que solicito, secretario doctor Rogelio López Sánchez, proceda a dar lectura a las síntesis de dicho proyecto, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en el proyecto de la siguiente manera. Se da cuenta conjunta con 20 juicios de inconformidad y 2 juicios ciudadanos promovidos por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 3 ciudadanos, respectivamente, para combatir el acuerdo de la Comisión Estatal Electoral relativo a la declaratoria de candidaturas independientes a diputaciones locales y ayuntamientos que recabaron el apoyo ciudadano desde la aplicación móvil instaurada por el INE para tal efecto. Antes de iniciar con la propuesta, precisaremos algunos antecedentes sobre el tema a debate. El 9 de octubre del año pasado, la Comisión Estatal Electoral solicitó al INE la implementación de una aplicación desarrollada por esa autoridad nacional para que las y los aspirantes a una candidatura a diputación o ayuntamiento recabaran los apoyos ciudadanos durante el proceso electoral local 2017-2018 a desarrollarse en la entidad, fase la cual se denomina obtención de respaldo ciudadano, etapa que ocurrió del 29 de diciembre al 6 de febrero de este año. Para tal efecto, el INE y el OPLE local celebraron un convenio de coordinación, convirtiendo el proceso de declaratoria de una candidatura independiente en un acto complejo, ya que la validación de las firmas requiere el procesamiento automatizado de los apoyos a través de esta aplicación móvil, en tanto que la declaratoria corresponde a la Comisión Estatal Electoral, siendo aplicable tanto la legislación local como las normas reglamentarias del INE relativas a la verificación de respaldos a través de la aplicación móvil y la actuación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, DERFE. Cabe señalar que esta declaratoria es una fase preliminar al registro de una candidatura. Sentado lo anterior, se da cuenta en primer lugar de 2 juicios ciudadanos promovidos por Pedro Alejo Rodríguez Martínez y Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, aspirantes a una candidatura independiente para un ayuntamiento y una diputación respectivamente, los cuales reclaman que la responsable no les otorgó derecho de audiencia, lo cual los priva absolutamente de conocer las causas por las cuales las cédulas de apoyo ciudadano fueron declaradas inválidas. Esto es, que no se incluyó la posibilidad para que los aspirantes pudieran contrastar los datos que durante el proceso de verificación y declaratoria tomó en cuenta la autoridad responsable. De un estudio pormenorizado de las pruebas y demás constancias que obran en autos, se desprende que existe la violación a su derecho de audiencia, por lo que se propone declarar fundados sus agravios y motivo suficiente para revocar el acuerdo en lo que es materia de impugnación, en lo que respecta a los 2 ciudadanos aspirantes a una candidatura independiente, y ordenar a la autoridad responsable, tal y como lo ha realizado la Sala Superior en otros asuntos similares, brindar instrucciones y reglas para que desahogue una diligencia que les otorgue el derecho de audiencia y emita un acuerdo debidamente fundado y motivado, a fin de que los ciudadanos estén en la posibilidad fáctica y jurídica de ejercer este derecho de manera efectiva, alegar lo que en su derecho convenga y que la Comisión Estatal Electoral emite en su acuerdo de manera fundada y motivada sobre la obtención o no de la declaratoria de Gerardo Javier Villarreal Tomasichi y Pedro Alejo Rodríguez Martínez. Ahora bien, por su parte, los juicios de inconformidad interpuestos por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional coinciden en identidad de pretensiones al combatir la falta de fundamentación y motivación del acuerdo donde el OPLE realiza la declaratoria, ya que, en su concepto, la autoridad es deficiente en explicar las razones por las cuales tuvo por válidos los apoyos recabados a través de la aplicación móvil, y sin ser exhaustiva en las razones que brinda la DERFE en el documento técnico entregado a la Comisión para emitir la declaratoria. En principio, la responsable efectúa un ejercicio matemático para determinar qué aspirantes a candidatos independientes, primero diputados y luego ayuntamientos, sí cumplían con el requisito de dispersión geográfica establecida en la ley electoral. Realizado lo anterior, la Comisión enunció y enumeró las causas enlistadas por la DERFE en relación con los apoyos no válidos de manera gráfica,
Posteriormente, la autoridad incluye en el acuerdo 2 anexos, uno para los aspirantes a una candidatura independiente a diputación y otra para ayuntamientos, siendo esta representación gráfica un desglose pormenorizado de las razones por las cuales los apoyos seleccionados a través de una muestra aleatoria son declarados inválidos. Por estas razones y las que se contienen en el proyecto, el acuerdo combatido sí contiene las razones para tener por satisfecha la fundamentación suficiente, cumpliendo con los principios de certeza, máxima publicidad y legalidad. De un estudio exhaustivo de cada una de las constancias que integran el expediente, se desprende que el acto combatido no contiene de manera expresa y particularizada la razón o razones por las cuales cada una de las credenciales y firmas aportadas por las y los aspirantes a candidatos independientes y que sirvieron para alimentar la aplicación móvil del INE y que fueron calificadas por el documento técnico de la DERFE como inválidas al momento de emitir su declaratoria. Por tal motivo, en el proyecto se propone revocar en lo que es materia de impugnación el acuerdo combatido, a efectos de que la autoridad, en un plazo máximo de 10 días naturales, motive de manera suficiente el acuerdo reclamado. Adicionalmente, el PRI reclama que la totalidad de los apoyos ciudadanos de alguno de los aspirantes debieron validarse, en virtud de que superan el 10% de errores o inconsistencias. La pretensión resulta inviable, pues el actor parte de una premisa falsa e incierta. En primer lugar, porque su cálculo parte del 10% de la totalidad de las muestras entregadas por los aspirantes, en tanto que la regla que debe colmarse para revisar la totalidad de los apoyos es haber superado el 10% de una muestra aleatoria seleccionada previamente por el INE. De ahí lo inexacto de su planteamiento. En igual sentido, su argumento carece de validez, toda vez que el PRI reclama en su misma demanda la falta de entrega del documento técnico de la DERFE, que incluye la calificación de los apoyos ciudadanos como válidos y no válidos, así como las razones por las cuales fueron declaradas como tales, en tanto que su argumentación se encuentra enderezada a verificar dicha irregularidad. Por tanto, se propone declarar inoperantes sus agravios. Ahora bien, la última pretensión común del PRI y el PAN respectivamente es que se les entregue copia de toda la información que contiene los apoyos ciudadanos, recabados mediante la aplicación móvil por los aspirantes durante su etapa de obtención de apoyos, con fundamento en el artículo 208, fracción primera de la Ley Electoral Local. Al respecto, en el proyecto se contienen las consideraciones legales para tener por configurado el derecho de acceso a la información, tratándose de información sensible, específicamente que exista una petición de un actor político o aspirante que desee tener acceso a esa información y que exista una respuesta favorable de la autoridad administrativa para acceder a la misma, o bien, en caso de omisión o negativa, poder acudir ante las autoridades judiciales para reclamar su derecho subjetivo. En el caso del PRI, se propone declarar infundado su agravio, toda vez que no ha presentado prueba alguna que indique una solicitud previa, a través de su derecho de petición ante la autoridad responsable, para accesar la información a que se refiere el artículo 208, fracción primera de la Ley Comicial Local. Ahora bien, en el caso del PAN, se propone declarar fundado su agravio, ya que la Comisión Estatal Electoral, al responder negativamente, señalando que los apoyos ciudadanos no están en su poder, ha vulnerado el derecho de acceso a la información del ente político, toda vez que si bien el proceso de declaratoria de las candidaturas independientes es un acto complejo entre la DERFE y el OPLE, en los mismos lineamientos se establece que la autoridad nacional puede habilitar el sistema para la autoridad local, tal y como sucede con el derecho de audiencia para los aspirantes, tratándose de la revisión de sus apoyos, y de esta manera hacer efectivo el derecho a la información. La Sala Superior estableció que el empleo de la aplicación móvil para recabar apoyos traería certeza, legalidad y autenticidad a la obtención de los mismos. Pero esto no debe ser un proceso que se base en la opacidad, sino en la máxima transparencia, salvaguardando en todo momento los datos sensibles allí contenidos, cuestión que pase desapercibida a la autoridad local al negarse a informar sobre los mismos. Por tanto, en el proyecto se proponen una serie de directrices y reglas que se han aplicado mutatis mutandi en otros asuntos similares por Sala Superior, para otorgar acceso a la información contenida en los apoyos ciudadanos solicitados por el PAN. El desahogo de una vista que optimice la salvaguarda de los datos personales allí contenidos, como el derecho a la información de los actores políticos, y entendiendo la norma desde una perspectiva funcional, donde el acceso a los datos será a través de manera virtual. Finalmente, un ciudadano impugna la declaratoria del aspirante Daniel Torres Cantú, por considerar que no existió procedimiento de verificación por la Comisión Estatal Electoral de los apoyos ciudadanos entregados por dicho aspirante, ni se verificó la presunta falsedad de las firmas entregadas por aquel. Se propone declarar los agravios del actor inoperantes,
pues además de partir de una premisa falsa, los argumentos del actor son inexactos, ilógicos e incoherentes, toda vez que no hace referencia a qué procedimientos sancionadores hace referencia su demanda, siendo además ello inviable para la declaratoria, y más inviable aún su petición de negativa de registro, toda vez que la fase declaratoria es una etapa distinta al registro de candidaturas. Dicho lo anterior, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, se revoca en lo que fue materia de la impugnación el acuerdo reclamado, conforme a los considerandos 6.1 y 6.4 de esta sentencia. Segundo, es fundado el agravio del PAN respecto a la información solicitada y se ordena a la autoridad responsable cumplir en términos del considerando 6.3 de esta resolución. Tercero, son infundados los agravios del PRI respecto a la información solicitada en términos de lo previsto en el considerando 6.3 de esta resolución. Cuarto, son fundados los agravios de los ciudadanos Pedro Alejo Rodríguez Martínez y Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, en términos de lo expuesto en el considerando 6.4 de esta sentencia. Quinto, es infundado el agravio del ciudadano Yuri Salomón Vanegas Menchaca en los términos de lo previsto en el apartado 6.5 de esta resolución. Ciudadano magistrado, esta es la síntesis del proyecto y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señor magistrado, ¿está su consideración? Sin observación. Ninguna observación. Señor secretario general de acuerdos, por favor, síguese a recabar la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio de inconformidad número 32 y sus expedientes acumulados, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Leal Isla García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor del proyecto. Dada la votación obtenida, me permite informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:17 del día 29 de marzo del presente año, se da por concluida la misma. Muchas gracias.